Hola muchachos, ¿cómo están? Soy su profesora Irene Tovar. En esta oportunidad, en quinto, voy a dar la materia de GHC. Vamos a ver temas relacionados con geografía económica, ¿ok? En esta oportunidad. Y vamos a empezar hoy con el tema del petróleo y el gas natural. Comencemos entonces, antes. Muy bien, si nos escuchamos mejor. Y iniciemos. ¿Qué es el petróleo? Se llama petróleo del latín petra, piedra y oleum, aceite. Es una sustancia bituminosa de color oscuro y con textura viscosa. Está compuesto por una mezcla de hidrocarburos orgánicos insolubles en el agua. Es un recurso natural no renovable de gigantesca valía económica. Hablemos un poco del origen del petróleo. Existen dos teorías al respecto. Una teoría la considera un hidrocarburo de origen fósil. Esto es producto de la acumulación milenaria de grandes cantidades de materia orgánica. Esa materia puede provenir de zooplancton y algas, pertenecientes a antiguas regiones lacustres desecadas, pues. La otra teoría sobre su origen considera que proviene de fuentes abiogenéticas, es decir, no provenientes de la materia orgánica. Tipos de petróleo. Bueno, se distinguen los siguientes tipos de petróleo en base a su gravedad API, que viene siendo su densidad. Tenemos crudo liviano o ligero, que presenta gravedades por encima del 31.1 API, crudo mediano, medio o mediano, que oscila entre los 22.3 o 31,1 API, crudo pesado presenta gravedades entre los 10 y 22,3 API y crudo ultrapesado que posee gravedades menores a los 10 API. ¿Qué significa? Que mientras más baja es la gravedad, más denso es el petróleo y más difícil de extraer. Hablemos entonces de la propiedad del petróleo. Es un líquido denso viscoso de colores que tienden a negro o amarillo según su concentración de hidrocarburo. Su olor desagradable se debe a su contenido de sulfato y nitrogenados. Su enorme poder calórico llega a 11.000 kilocalorías por kilogramos. Estas propiedades variarán de acuerdo al tipo de petróleo. En cuanto a los derivados del petróleo, tenemos entre ellos el gas natural, gases hidrocarbúricos, combustibles como el etano, propano y butano, ¿okay? Que sirven para cocinar. La nafta o ligroína, también llamada benzina o éter de petróleo, es una mezcla de compuestos muy inflamables y volátiles empleadas como disolvente no polar y como base para elaborar otro compuesto orgánico. Tenemos la gasolina, el combustible más popular para motores de combustión interna, como lo de los vehículos automotores, que varían en rango de acuerdo a su octanaje o pureza. El querosene es un combustible de baja pureza y poco rendimiento. Se usa como solvente, base para pesticidas y para alumbrar lámparas o cocinar con cocinas rurales. El gasóleo, también llamado diésel, es un combustible hecho casi totalmente de parafinas. Es ideal para calefacciones y motores fuera de borda. Y tenemos el fuel el combustible más pesado, es empleado para alimentar calderas, hornos y también como material de destilación en la obtención de asfalto, aceite, lubricante, entre otros. ¿Cómo se extrae el petróleo? Bueno, el petróleo se extrae masivamente de sus lugares de formación en el subsuelo. Para ello se emplean instalaciones conocidas como pozos que se ubican sobre los yacimientos petroleros. En general, estos yacimientos se encuentran en lugares cercanos a los del gas natural. Los depósitos de petróleo se encuentran en las capas inferiores de la corteza terrestre. De allí pueden extraerse el líquido empleando diversas técnicas, de acuerdo a la naturaleza del suelo y a la disposición geográfica, que puede ser en tierra firme o en el lecho marino o de ríos, lagos, entre otros. En América, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Guyana, Surinam y sobre todo Ecuador y Venezuela, este último con las mayores reservas mundiales comprobadas. Ahora pasemos a hablar sobre el gas natural. Es un hidrocarburo, es decir, sus integrantes principales son el hidrógeno y el carbono. En cuanto a su característica, el gas natural se consume tal y como se encuentra en la naturaleza. Desde que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y punto de consumo, el gas natural no pasa por ningún proceso de transformación. La estructura molecular más simple del gas natural facilita que queme limpiamente, por ello su combustión no produce partículas sólidas ni azufre. El gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpias, ya que es la que emite menos gases contaminantes por unidad de energía producida. Hablemos del origen del gas. Se formó de la descomposición o degradación de la materia orgánica, en este caso organismos vivos, minúsculos o de restos de animales que se acumularon en los fondos oceánicos o en áreas ocupadas por agua. Distintos procesos como altas temperaturas, grandes presiones y la acción de bacterias contribuyeron a la formación del gas. ¿Cómo es la extracción y transporte del gas natural? Bueno,
Complejos estudios geológicos permiten determinar la presencia de bolsones de gas natural en el interior de la Tierra. Para extraerlos se perforan pozos mediante estructuras metálicas, se accede al hidrocarburo, lo que permite estudiar sus características químicas, su volumen y profundidad para definir si es explotable comercialmente. La perforación puede obtener gas que aflora naturalmente o si está mezclado con petróleo o con agua salubre, debe extraerse mecánicamente. Una vez extraído, el gas se transporta a través de gasoductos o en forma de gas licuado en barcos metaneros especializados. El transporte del gas en estado líquido es más conveniente para distancias muy largas porque se reduce notablemente su volumen. Cuando llega a su destino, se devuelve nuevamente a su estado gaseoso en las plantas regasificadoras como tal. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.